Bueno chicos, en esta clase vamos a seguir con la continuación de aberraciones cromosómicas. Ustedes vieron la primera parte con la profe Elena, entonces ahora vamos a ir a la parte 2. Como ya vimos, las anomalías cromosómicas se podían clasificar en dos grandes grupos: las anomalías numéricas y las anomalías estructurales. Las numéricas, como dijimos, ya las vieron, ahora nos vamos a dedicar específicamente a las anomalías estructurales. Dentro de este grupo podemos encontrar entonces las anomalías estructurales balanceadas y las desbalanceadas. ¿Cómo se caracteriza cada una? Bueno, las balanceadas hay una reorganización, un cambio en la posición solamente del material genético, ¿sí? Una reorganización del material genético, pero no hay ni pérdida ni ganancia de información. En cambio, en las desbalanceadas, justamente lo que se produce es una pérdida o una ganancia de material genético, lo que lleva a producir en algunos casos monosomías parciales o trisomías parciales. Acá vemos en este cuadrito, que resume exactamente lo mismo que veíamos en el anterior. Acá tenemos las estructurales, fíjense que dice que afectan la estructura de los cromosomas, por supuesto, la forma y el tamaño, y se pueden clasificar según varía la disposición de los genes, como decíamos recién, la reorganización. Ahí vamos a tener inversiones y translocaciones, ya la vamos a ver a cada una, o puede variar la cantidad, el número de genes. ¿Sí? Acá es cuando decimos que hay ganancia o pérdida de información. Y ahí vamos a encontrar deleciones y duplicaciones. Para comenzar entonces con las anomalías estructurales balanceadas, vamos a ver en primer lugar las translocaciones recíprocas. En estas translocaciones o en esta anomalía se producen dos puntos de ruptura en dos cromosomas no homólogos. Entonces tenemos un punto de ruptura aquí, otro aquí, se generan dos segmentos que luego van a ser transpuestos o traslocados, intercambiados en estos dos cromosomas, generando de este modo dos cromosomas derivados. Bueno, acá les presento un ejemplo de una translocación recíproca entre el cromosoma 5 y el cromosoma 10. Si ven acá, tenemos que este individuo tiene un cromosoma normal, 5, y un cromosoma normal, 10, y dos cromosomas derivados. El cromosoma derivado de 5 es el que conserva el centrómero del cromosoma 5 y el cromosoma derivado del 10 es el que conserva el centrómero de 10. Y se observan los fragmentos traslocados en cada uno de ellos. Aquí podemos observar cómo se ven estos cromosomas en el microscopio con un bandeo G típico, ¿sí? Entonces, esto es lo que se puede detectar con la técnica citogenética de cariotipo. Los dos cromosomas derivados están reorganizados estructuralmente, pero no se ha perdido ni se ha ganado información. Es importante tener en cuenta que las translocaciones recíprocas pueden ocurrir en cualquier tipo de cromosoma, es decir, en cromosomas metacéntricos, en cromosomas submetacéntricos o incluso entre los acrocéntricos. O sea, pueden intervenir un metacéntrico con un submetacéntrico, un metacéntrico con un acrocéntrico, ¿sí? No hay en esto una limitación, digámoslo de algún modo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una translocación entre el cromosoma 4 y el 20. ¿Y cómo quedarían los cromosomas derivados? Entonces, ¿cómo se nomenclan o cómo se designan este tipo de anomalía? Bueno, ustedes fíjense, acá tenemos una translocación recíproca entre el cromosoma 1 y el 9, y cuando tenemos que nomenclarlo, según el sistema internacional, se describen las translocaciones con una T, como pueden ver acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero colocamos el número de cromosomas que tiene el individuo, separado por una coma su complemento sexual, otra coma, colocamos la T de translocación, entre paréntesis se colocan los dos cromosomas que se encuentran involucrados y luego se colocan los puntos de ruptura correspondientes a cada uno de los cromosomas. Este es el punto de ruptura del cromosoma 1 y luego el punto de ruptura del cromosoma 9. Bueno, otro tipo de translocación es la translocación robertsoniana. ¿Qué característica tienen en particular estas? Si bien son muy similares a las que acabamos de ver,
la translocación reversoniana solo va a ocurrir entre cromosomas acrocéntricos, es decir, entre estos de aquí. En cromosomas submetacéntricos y metacéntricos no ocurren las translocaciones reversonianas. Entonces, como podemos ver aquí, solo entre acrocéntricos. Ahora vamos a ver más en detalle este fenómeno. Entonces, ¿cuál es la particularidad de este tipo de translocación? Es que los puntos de ruptura ocurren en el centrómero, ¿sí?, o próximo al centrómero. Por lo tanto, se originan dos nuevos cromosomas, uno formado por los brazos largos de los cromosomas acrocéntricos, como ven en este ejemplo del 14 y el 21, y un cromosoma muy pequeño formado por los brazos cortos, tallos y satélites. Este cromosoma muy pequeño es sumamente inestable y se pierde. Por eso es que no aparece acá en este gráfico. Entonces, ¿por qué? Se pueden preguntar, nosotros decimos que este tipo de translocación es balanceada si hay un cromosoma, si hay una pérdida, es decir, este individuo va a quedar con 45 cromosomas. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, estos brazos cortos de los cromosomas acrocéntricos tienen secuencias repetitivas y no llevan genes. Incluso los tallos y los satélites están representados también en los otros cromosomas acrocéntricos, por lo tanto no va a implicar ningún impacto, ¿sí?, en el fenotipo de este individuo haber perdido este pequeño cromosoma, porque es prácticamente heterocromatina y secuencias repetitivas y no lleva genes que puedan impactar en el fenotipo del individuo. Bueno, acá observamos dos ejemplos de translocación reversoniana. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de translocación es la anomalía estructural más frecuente, ¿sí? Y dentro de ellas, la más frecuente es la translocación reversoniana entre el cromosoma 13 y el cromosoma 14. Acá ven el cromosoma derivado, ¿sí?, que se originó de la fusión de los dos brazos largos. Y, como ya dijimos, el fragmento pequeño se pierde debido a su inestabilidad. Entonces, a la hora de nomenclar una translocación reversoniana, ¿cómo lo hacemos? Bien, colocamos el complemento cromosómico, es decir, el número, en este caso es 45, recordemos que se pierde un cromosoma, el complemento sexual, y luego, separado por una coma, podemos poner DER o ROB, R-O-B alta. Cualquiera de las dos formas es correcta. Entre paréntesis los dos cromosomas involucrados y luego entre paréntesis los brazos o la región que está involucrada, que siempre va a ser la misma, ¿sí? Siempre va a ser Q10, porque dijimos que esta translocación siempre ocurría en el centrómero o próxima a ella. Aquí abajo tenemos lo mismo, pero para el cromosoma 14 y el cromosoma 21. Y acá podemos observar cómo se nomencla esta translocación. Si bien, como dijimos, este tipo de translocación no tiene un fenotipo asociado, es importante determinarla porque a la hora de estos individuos de formar gametas, vamos a tener luego algunos inconvenientes en los embriones que se van a generar, ya que sí van a ser embriones que van a tener un desbalance en su información genética. Bueno, en esta diapositiva podemos observar un cariotipo completo, ¿sí?, de un individuo que porta una translocación 13-14. Ahí pueden ver el cromosoma que se origina, el cromosoma derivado, luego de esta fusión céntrica, ¿sí?, que se produce. Y como pueden ver, como habíamos dicho, este individuo tiene 45 cromosomas. Entonces es importante recordar que a pesar de tener 45 cromosomas, esta translocación se considera equilibrada o balanceada porque ese pequeño cromosoma que se perdió, ¿sí?, está formado por tallos y satélites. Y ese material está representado en los otros cromosomas acrocéntricos, por lo tanto no hay un impacto, ¿sí?, en el fenotipo, no produce ningún tipo de desbalance en la información genética de este paciente. Continuamos entonces con otro tipo de anomalía estructural. Esta es una inserción. Estas son muy poco frecuentes y probablemente se cree que esto se debe a que el mecanismo que las origina es bastante complejo y difícil de que ocurra.
Fíjense que para que esta inserción ocurra tienen que haber 2 puntos de ruptura en uno de los cromosomas para generar un segmento o un fragmento y otro punto de ruptura en otro cromosoma donde va a ser insertado este fragmento. Entonces, por eso probablemente sean poco frecuentes. Las inserciones pueden clasificarse en directas o invertidas. ¿Qué significa esto? Las directas son aquellas en las que el fragmento, ¿sí?, que se inserta conserva la misma disposición que presentaba en el cromosoma donante. Es decir, la banda que estaba más próxima al centrómero permanece próxima al centrómero, ¿sí? Igual se mantiene la disposición entonces que teníamos en el cromosoma donante en el cromosoma que recibe. En cambio, en las invertidas ocurre obviamente lo contrario. El segmento cambia su disposición, o sea, se gira 180 grados, podríamos decir, entonces la banda que estaba próxima al centrómero ahora está en el cromosoma receptor, se encuentra distal y por lo tanto la que estaba más distal está próxima al centrómero. Entonces tenemos directas, inserciones directas e inserciones invertidas. También podemos encontrar una clasificación de las inserciones si ocurren en el mismo cromosoma, o sea, son intracromosómicas, es decir, el fragmento se rompe y es insertado en el mismo cromosoma, pero en otro lugar, en otro brazo que no corresponde, o estas inserciones pueden involucrar 2 cromosomas diferentes. Entonces, en este caso serían intercromosómicas. Bien, para ver la nomenclatura de las inserciones, acá tenemos un ejemplo de una inserción entre el cromosoma 5 y el cromosoma 11. El cromosoma que recibe es el 5 y el donante es el cromosoma 11, ¿sí? Como pueden ver en esta imagen. Entonces, a la hora de realizar la nomenclatura, fíjense, ponemos nuevamente el número de cromosomas, el complemento sexual y el símbolo para la inserción es INS. Entre paréntesis colocamos en primer lugar el cromosoma que recibe el fragmento, en segundo lugar el cromosoma donante y lo mismo para las bandas. Primero colocamos la posición en la que es insertado el fragmento en el cromosoma receptor y luego los 2 puntos de ruptura que delimitan el fragmento que se insertó en el cromosoma receptor. Otro tipo de anomalía cromosómica balanceada son las inversiones. Fíjense que en las inversiones lo que ocurre es que un segmento, primero tienen que haber 2 rupturas, 2 puntos de ruptura, y el segmento que se va a invertir cambia su disposición, ¿sí? Se gira 180 grados y es insertado en la misma posición en la que estaba, solamente que invertido. ¿Sí? Esto puede ocurrir en una región que no incluya el centrómero, por lo tanto las inversiones se van a considerar paracéntricas, o en una región que incluya el centrómero y por lo tanto estas se van a considerar o se van a llamar pericéntricas. Bien, ¿por qué mencionamos los de inversiones paracéntricas y pericéntricas? Porque es un detalle a tener en cuenta a la hora del asesoramiento genético, ¿sí? Las inversiones pericéntricas en general van a originar embriones desbalanceados, pero que pueden ser compatibles con la vida. Es decir, que vamos a encontrar bebés que van a tener este tipo de anomalía estructural. En cambio, las inversiones paracéntricas, es decir, que no involucran el centrómero, generan embriones que tienen un desbalance tal que estos embrioncitos no pueden llegar al final del embarazo, es decir, son embarazos no compatibles con la vida. Por lo tanto, es importante tenerlos en cuenta, como decíamos, a la hora del asesoramiento genético. Poder determinar si la inversión es paracéntrica o es pericéntrica. Bueno, con respecto a la nomenclatura, seguimos manteniendo lo que veníamos viendo para las otras anomalías estructurales, ¿sí? Primero colocamos el número de cromosomas, el complemento sexual, el símbolo de este tipo de anomalía, que es IM, entre paréntesis el cromosoma involucrado en la inversión, y luego entre paréntesis los
puntos que involucran al segmento que se invirtió, ¿sí? Lo que lo delimitan, digamos. Entonces se colocan así. Como ya habíamos manifestado, en general las translocaciones de tipo balanceadas o equilibradas no están asociadas a ningún fenotipo en particular o a ningún tipo de patología. Y esto se debía, como ya habíamos dicho, a que el material que se perdía en algunos casos no tenía un impacto directo sobre la expresión de los genes o sobre la información genética total del individuo. Pero sí es importante recordar que hay algunas translocaciones que por ahí se determinaron cuando se observó el cariotipo, que era una translocación balanceada, y luego vieron que en el fenotipo había algún tipo de impacto, por lo que las tuvieron que estudiar más, digamos, detalladamente, por métodos un poco más específicos que el cariotipo y el bandeo G, y por lo tanto ahí descubrieron que, por ejemplo, no solamente había una translocación, sino que habían algunas microdeleciones, algunas microduplicaciones que no son detectables al ojo humano, pero sí que se pueden detectar por algún método más específico, por ejemplo, como el CGH a radio. Entonces, en estos casos, sí podían observarse algún tipo de fenotipo patológico asociado. También hay algunas translocaciones que se ocurren justamente en algún gen en particular, donde lo disrumpan, o sea, donde cambian la expresión de este gen o su entorno, por lo tanto hagan que el gen se exprese en mayor medida o en menor medida, ahí también podemos tener un fenotipo asociado. Lo que sí es importante recordar que estos individuos que tienen translocaciones balanceadas van a generar gametas desbalanceadas. Estas gametas desbalanceadas luego, por lo tanto, van a generar embriones desbalanceados, es decir, con problemas en la cantidad de información genética, que pueden llevar a abortos espontáneos o a individuos, es decir, a bebés que nazcan con algún tipo de malformación genética. Entonces, ¿cómo es la segregación a la hora de formar gametas cuando tenemos una translocación reversoniana? En este caso vamos a ver un ejemplo de un cromosoma fusionado entre el 14 y el 21, entre los dos cromosomas acrocéntricos 14 y 21. Si nosotros tenemos en cuenta que si tenemos un individuo normal sin la translocación, la generación de gametas, es decir, las gametas normales deberían tener un cromosoma 21 y un cromosoma 14. Bueno, esto no sucede, por supuesto, en aquellos individuos que portan la translocación, por lo que vamos a observar qué sucede. Fíjense que tenemos, a la hora de formar las gametas, podemos tener 6 gametas diferentes. ¿Sí? Acá las pueden observar. Si estas gametas son fecundadas con una gameta normal, entonces podemos tener 6 combinaciones diferentes que nos van a dar diferentes patologías o en algunos casos hasta individuos normales. Entonces fíjense, en el primer caso, acá vamos a obtener un individuo que es portador de la translocación, ¿sí? Este embarazo llega a término y tenemos un nacimiento de un individuo sano, pero que porta la translocación. Puede también generarse un individuo normal, si la gameta que se fecunda con la otra normal es esta. Entonces vamos a tener 2 copias del cromosoma 14 y 2 copias del cromosoma 21. Podemos tener, fíjense, aquí, si la gameta que se combina es la que tiene el cromosoma fusionado y el cromosoma 21 con una gameta normal, vamos a tener una trisomía parcial del cromosoma 21 porque tenemos 2 cromosomas 21 libres y un cromosoma 21 aquí que resulta del cromosoma derivado 14-21. Cuando estudiamos síndrome de Down, nosotros vimos que el síndrome de Down puede originarse por una trisomía libre del 21, es decir, 3 cromosomas 21 libres, y este es el otro caso en el que se puede originar también por una translocación. Por eso es importante a los individuos que tienen síndrome de Down realizarles el cariotipo para determinar cuál fue el mecanismo que les dio origen a este síndrome. Entonces, esta es una de las posibilidades. Y luego tenemos otras 3 posibilidades donde tenemos una monosomía del 21, una trisomía del cromosoma 14, ¿sí? Con 2 cromosomas 14 libres y uno en el cromosoma derivado, y una monosomía del 14. Ninguno de estos 3 casos es compatible con la vida, por lo tanto van a terminar en abortos espontáneos. A la hora de nomenclar
Por ejemplo, si queremos nomenclar una trisomía del cromosoma 21, fíjense que acá tenemos vamos a establecer de nuevo el número de cromosomas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando teníamos una translocación robertsoniana se disminuía en 1 el complemento cromosómico total? Bueno, en este caso tenemos un 46 porque tenemos un 21 de más, ¿sí? Entonces, que se va a colocar al final. Entonces, fíjense, ponemos el DER o el ROP, que va a dar lugar o que va a manifestar que tenemos una translocación robertsoniana entre el cromosoma 14 y el cromosoma 21, los puntos de ruptura, que habíamos dicho que siempre eran los mismos, y se le agrega un cromosoma 21. ¿Sí? Este sería para el caso de el síndrome de Down, que se puede presentar como resultado de una translocación robertsoniana. Esta diapositiva lo que muestra es que para el caso de las inversiones, también las segregaciones son anómalas, es decir, se van a generar gametas desbalanceadas y por lo tanto embriones desbalanceados, y lo que veíamos que era importante determinar si la inversión era pericéntrica o paracéntrica, porque de acuerdo a eso los embriones resultantes van a ser compatibles o no con la vida. Entonces, si nosotros podemos ver acá en las pericéntricas, hay una reorganización del material genético que probablemente pueda llevar a compatibilidad con la vida, si bien se observa algún tipo de fenotipo luego patológico en los embriones, pero en las paracéntricas, como habíamos dicho, fíjense que se van a generar cromosomas dicéntricos, es decir, con 2 centrómeros, por lo tanto van a tener una inestabilidad importante, o algunos cromosomas acéntricos, no van a tener centrómeros y probablemente se pierdan. Por ello, este tipo de inversiones en general terminan en abortos espontáneos. Bueno, hemos terminado con las translocaciones y las inversiones y las inserciones que pertenecían al grupo de las anomalías cromosómicas estructurales balanceadas, y ahora vamos a ver las anomalías estructurales desbalanceadas. Bueno, recordemos que las anomalías estructurales desbalanceadas tenemos pérdida o ganancia de información. La primera que vamos a ver es la delesión, ¿sí? Esta se produce por la pérdida de un segmento de un cromosoma y por lo tanto se van a perder los genes que contienen ese segmento. En general suelen ser muy graves, ya que se va a perder información valiosa. Entonces podemos observar acá en la imagen cómo se pueden perder este fragmento. Van a haber 2 puntos de ruptura, en este caso, que van a dar origen a este cromosoma, que obviamente va a ser más pequeño. Acá podemos observarlo, lo que sucede en el cromosoma 7, ¿sí? Tenemos una delesión aquí en el brazo largo, cómo se observa el microscopio, y acá cómo se observa el cromosoma en el ideograma. Estas deleciones, según el lugar donde ocurran, se pueden clasificar en intersticiales o terminales. Intersticiales cuando ocurren en el medio, digamos, de alguno de los brazos, y terminales, por supuesto, cuando ocurren en la parte final del bracito cromosómico. Dentro de las deleciones, uno de los síndromes que se ha descrito, que es bastante conocido, es el síndrome de Cri-du-Chat. En este, como podemos observar aquí, hay una delesión en el brazo corto del cromosoma 5. Ahí pueden observar un cariotipo completo que da determinadas características a los individuos. Si tenemos en cuenta la nomenclatura de las deleciones, en este caso de este síndrome, tenemos que se coloca el número de cromosomas, el complemento sexual, luego el acrónimo DEL, DEL, que hace referencia a la deleción, el cromosoma que es afectado y luego la región que es afectada. Como veíamos recién, esta es la nomenclatura para este síndrome. En este caso, como la delesión es terminal, solo se observa un punto de ruptura, por lo tanto una sola región. Quiere decir que desde ahí hacia arriba, digamos, todo el segmento está perdido. Si fuera una delesión intersticial, tendríamos que colocar los 2 puntos de ruptura entre los que está comprendido el segmento que se ha perdido. Bueno, esto a nivel de la citogenética clásica, por ahí, a veces es difícil poder observar las deleciones, más cuando están afectando a fragmentos pequeños, por lo tanto el bandeo al ojo humano puede que no
se observe claramente, entonces se pueden usar otro tipo de técnicas, por ejemplo, el FISH, sonda locus específica, para detectar determinado fragmento. También se puede utilizar array CGH para evaluar el genoma completo, digamos, y poder determinar algún tipo de microdeleción o microduplicación. Y también se puede usar, por supuesto, la técnica de MLPA. Otro ejemplo de lesión que podemos encontrar y que se ha descrito es en la que se produce en el cromosoma X. Fíjense que afecta principalmente a la región crítica del cromosoma X, dando, por lo tanto, un fenotipo con falla ovárica precoz. Es decir, que estas pacientes presentan una menopausia temprana. Acá vemos la nomenclatura de este tipo de lesión. Como vemos que es una lesión intersticial, se pueden observar que hay que colocar los dos puntos, digamos, las dos regiones que delimitan el fragmento que se ha delesionado. Para continuar vamos a estudiar las duplicaciones, pero primero quiero que vean que el mecanismo que origina las deleciones y las duplicaciones es el mismo. En general, el mecanismo por el que se producen es por un crossing-over desigual. Es decir, cuando se produce el entrecruzamiento entre cromosomas homólogos, esto ocurre entre secuencias que no son precisamente homólogas. Se emparejan mal los cromosomas y por lo tanto se intercambian porciones próximas al fragmento homólogo, dando origen a segmentos que se encuentran duplicados o delecionados. Entonces, aquí tenemos una imagen de la duplicación. Tenemos un segmento que se encuentra duplicado, como su nombre lo dice, o sea, repetido, y por lo tanto, cuando veamos el genoma o el cariotipo completo, vamos a ver que tenemos una trisomía parcial de ese segmento, a diferencia de lo que ocurría con las deleciones, donde teníamos una monosomía parcial del segmento que se había perdido. Aquí podemos ver la duplicación que se ha dado en el cromosoma 15, ¿sí? Donde se repite esa secuencia, esa determinada secuencia, y esto a veces se puede observar en un cariotipo por citogenética clásica y eso va a depender obviamente del tamaño del segmento que se haya duplicado. Para nomenclarlo, como siempre, se coloca el número de cromosomas, el complemento sexual, la palabra el acrónimo que define la duplicación, en este caso es DUP, entre paréntesis el cromosoma que se ha afectado, y luego las bandas, ¿sí?, que delimitan el segmento que se ha duplicado. Si bien, como les comentaba, el mecanismo que origina las deleciones y las duplicaciones es el mismo, las duplicaciones son poco frecuentes, es decir, se han descrito muy poco en la bibliografía y se encuentran pocos en los casos clínicos. Esto puede deberse a que por ahí están subdiagnosticadas. Es bastante complejo observar este fragmento que se ha duplicado, si es que no se usa una técnica más específica, como por ejemplo el array CGH. Entonces, no se diagnostican todas las veces, o también puede deberse a que estos pacientes presentan un fenotipo menos severo que las de lesiones, es decir, que cuando se pierde la información, por lo que tampoco llegarían a veces a la consulta clínica y por lo tanto no serían diagnosticados. Otra de las anomalías desbalanceadas es la formación de anillos. Esta ocurre cuando ocurren dos puntos de ruptura terminales en un cromosoma. Por lo tanto, este fragmento que se origina al no tener telómeros es inestable y para ganar estabilidad lo que hace es fusionarse, formando esta estructura de anillo típica. Acá podemos observar un cariotipo donde el cromosoma 13 se encuentra reemplazado por un anillo, por una estructura de anillo. Estos cromosomas en anillo pueden reemplazar un cromosoma normal, ¿sí?, o pueden encontrarse en forma supernumeraria. Entonces tenemos estas dos opciones. Para nomenclar, en el caso de que el cromosoma esté reemplazando el cromosoma normal, vamos a colocar el número de cromosomas, que sería en este caso 46, el complemento sexual, R, que simboliza al anillo de Ring, entre paréntesis,
el cromosoma que se encuentra en anillo, que en este caso es el 18, y luego la región involucrada en la fusión para formar este anillo. En cambio, si el cromosoma se encuentra como supernumerario, entonces ya tendríamos, en vez de 46 cromosomas, 47, el complemento sexual, más R, ¿sí?, más el anillo y las regiones que involucran la fusión de este anillo. ¿Cómo impactan en el fenotipo estos cromosomas en anillo? Bueno, eso va a ser muy variable, va a depender de cuán grande, digamos, el tamaño de las regiones que se han delecionado, que luego dieron origen a que este cromosoma se fusionara, entonces cuánta información se perdió ahí, cuál es el cromosoma involucrado, o sea, cuál es el cromosoma que está formando el anillo, y entonces, de acuerdo a todos estos criterios, vamos a ver el impacto mayor o menor en el fenotipo. Además, ocurre algo que hay que tener en cuenta en estos individuos cuando suceden las subsiguientes divisiones celulares, es decir, las mitosis. Como estos anillos son muy inestables, se pueden generar o se generan clones, ¿sí?, de estas células. En algunos clones vamos a encontrar el anillo intacto, en otros el anillo puede estar duplicado, en otros el anillo puede hasta incluso no presentarse o mostrar algún tipo de lesiones. Entonces es bastante variable los clones que se pueden formar y eso va a impactar, por supuesto, en el fenotipo del individuo. Otro tipo de anomalía estructural desbalanceada es la formación de isocromosomas. En este caso, los isocromosomas se originan debido a una maldivisión, ¿sí?, de las cromátidas hermanas en el cromosoma. En lugar de realizarse una división longitudinal, se realiza una división transversal, dando origen a dos cromosomas, es decir, a dos isocromosomas, uno de brazo corto y otro de brazo largo. En esta imagen podemos observar lo mismo. Uno de los isocromosomas más estudiados es el isocromosoma de brazo largo, originado a partir obviamente del cromosoma X. Podemos observarlo aquí en la imagen. Entonces, cuando encontremos un individuo que posea este isocromosoma, la forma de nomenclarlo es la que observamos acá. Fíjense que tenemos 46X, ¿sí?, está afectando el complemento sexual, y de isocromosoma, ¿sí?, brazo largo del cromosoma X, y la región involucrada que siempre va a ser la que está a la altura del centrómero. Este cariotipo, o sea, esta nomenclatura de cariotipo, se puede relacionar y se encuentra relacionada con el síndrome de Turner. Bueno, y para terminar, vamos a mencionar los cromosomas marcadores supernumerarios. Estos son cromosomas que no se conocen en general su origen, debido a que son tan pequeños que no se puede observar un patrón de bandeo característico que nos permita sospechar de qué cromosoma proviene. Por lo tanto, cuando los vamos a nomenclar, en este caso, por ejemplo, vamos a ver que se coloca el número de cromosomas, tenemos uno de más, entonces 47, en este caso XY, y se coloca un más marcador, ¿sí?, porque no sabemos el origen. Para determinar el origen de este cromosoma marcador, podríamos realizar diferentes técnicas. Por ejemplo, podríamos empezar con un bandeo de tipo C para determinar si este cromosoma está formado por heterocromatina o eucromatina. Eso nos va a brindar bastante información e incluso si vemos que está formado por heterocromatina, va a tener un menor impacto en el fenotipo, ya que no van a haber genes transcripcionalmente activos que se hayan perdido. También podemos averiguar si forman parte o se originaron de un cromosoma acrocéntrico. Entonces podríamos hacer una tinción NOR para ver si tienen tallos, que en este caso tampoco tendría un impacto directo en el fenotipo. Y si ya queremos ser más específicos, ver de dónde proviene, podríamos usar un FISH de pintado cromosómico para saber el cromosoma del que proviene. Y si queremos saber ya precisamente de qué región proviene, podríamos hacer incluso un FISH sonda locus específica. También se puede usar el CGH array, que nos va a brindar información mucho más certera de este cromosoma marcador.
Para finalizar, les dejo este cuadrito donde se pueden observar una clasificación de las anomalías cromosómicas según cuántas roturas ocurren en el cromosoma. Esto, por supuesto, va a estar relacionado con la frecuencia de encontrar algunas de estas anomalías o no en los individuos. Bueno, esto es todo. Cualquier consulta, tienen mi mail en la primera diapositiva y me pueden escribir si así lo requieren.